Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la actuación turca, un universo que nos ha regalado talentazos que conquistan corazones en todo el mundo. Y para empezar con energía, les traigo una pregunta que seguro les hará pensar, una que resuena mucho en los foros de fans y en las redes sociales, cuando Demet Özdemir habla de actores así, ¿a quién se refiere? Este tema, créanme, da para mucho. Demet Özdemir, esa estrella que brilla con luz propia, es conocida no solo por su talento y su carisma, sino también por su profesionalismo y las relaciones que ha forjado en la industria. Cuando un artista de su calibre menciona un tipo de actor, o se refiere a un colega de una manera particular, es casi una pista de oro para entender mejor el backstage de las producciones, las dinámicas entre compañeros y, por qué no decirlo, las envidias y las admiraciones que a veces se esconden tras las cámaras. Así que prepárense porque hoy vamos a desgranar esta cuestión. Vamos a analizar las posibles interpretaciones, los contextos en los que Demet podría haber hecho estas declaraciones, y a especular, con mucho respeto y cariño, sobre quiénes podrían ser esos actores así a los que tanto admira o quizás utiliza como ejemplo. Y por supuesto, les invito desde ya a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre encuentran contenido fresco y emocionante sobre el universo de las series y las estrellas turcas. No se queden fuera. Ahora entremos en materia. La frase actores así puede tener muchas connotaciones. En primer lugar, podría referirse a actores que comparten una cualidad específica que Demet valora enormemente. Pensemos en la dedicación, en la pasión por el oficio, en la capacidad de meterse en la piel de sus personajes de una manera tan profunda que te hacen olvidar que estás viendo una actuación. Quizás Demet se refiere a esos actores que son verdaderos camaleones, que transforman su energía y su esencia para cada papel, y que demuestran una versatilidad asombrosa. Otra posibilidad es que se refiera a actores que tienen una ética de trabajo impecable. En un set de filmación, la disciplina, la puntualidad y la entrega son fundamentales. Demet, como profesional experimentada, seguramente admira a aquellos que llegan preparados, que colaboran con el equipo y que entienden que la actuación es un trabajo en equipo. No es solo talento individual, es también cómo ese talento se integra en un proyecto mayor. Y luego está la empatía. Actores que son capaces de conectar con sus compañeros de escena, que crean una química natural y que ayudan a elevar la calidad de la actuación general. Demet ha trabajado con muchos actores a lo largo de su carrera, y es muy probable que haya coincidido con algunos que la han inspirado, que le han enseñado algo nuevo o con los que simplemente ha disfrutado del proceso creativo. Estos serían, sin duda, actores así, que dejan una huella positiva. Pero también hay que considerar que la frase podría ser una forma elegante de referirse a actores que han superado adversidades, que han luchado por su carrera y que han llegado a la cima a base de esfuerzo y perseverancia. La industria del entretenimiento es dura, y no todos tienen un camino fácil. Un actor que ha navegado por aguas turbulentas y ha emergido triunfante con humildad y profesionalismo, es alguien a quien se puede admirar y utilizar como modelo a seguir. Piensen en los actores con los que Demet ha compartido pantalla en sus proyectos más icónicos. En Erkenci trabajó mano a mano con Can Yaman. La química entre ellos era innegable y la serie fue un éxito rotundo. ¿Podría referirse a Can cuando habla de actores así? Es posible. Ambos demostraron una gran entrega a sus personajes y una conexión que traspasó la pantalla. Can, con su carisma y su forma de abordar el rol, podría ser perfectamente uno de esos actores que inspiran. Luego tenemos Doğu Ebkaderindir, donde compartió protagonismo con İbrahim Çelikkol. Un actor con una trayectoria más larga, conocido por su seriedad y su profunda interpretación. La dinámica entre ellos era completamente diferente, cargada de drama y complejidad. ¿Podría Demet admirar en İbrahim esa capacidad de evocar emociones tan intensas, esa madurez actoral? Definitivamente es una opción a considerar. Y no podemos olvidar a Sklavtan Anlamaz, donde trabajó con Hande Erçel, aunque no como pareja romántica principal, sí compartieron escenas y la experiencia. Okukur, donde aunque su participación fue más breve, compartió elenco con grandes nombres de la actuación turca. Cada uno de estos actores, con sus estilos y experiencias, podría ser un referente para Demet. La frase actores así también podría ser una forma de describir a aquellos que son auténticos, que no se esconden detrás de personajes artificiales en su vida pública, y que muestran una faceta genuina.
Emmet, que es muy activa en redes sociales y que tiene una relación cercana con sus fans, probablemente valora la autenticidad en sus colegas. Actores que incluso en la cima de su fama, mantienen los pies en la tierra y son accesibles. Ahora, ¿hay alguna situación específica en la que Demet haya dicho esto? A veces los fans toman pequeñas frases de entrevistas, de posts en redes sociales o de comentarios en eventos y las amplifican. Si ha habido alguna declaración pública, es importante contextualizarla. Podría ser en respuesta a una pregunta sobre sus compañeros de trabajo, sobre sus referentes, o incluso sobre lo que busca en un futuro proyecto. Imaginemos una entrevista donde le preguntan, Demet, ¿qué cualidades admiras más en un actor? Y ella responde, bueno, me encanta trabajar con actores así, que te dan la mano en la escena, que están presentes, que te hacen creer la historia juntos. En ese contexto, actores así se referiría a esos compañeros colaboradores, empáticos y presentes. O quizás en una conversación más informal, compartiendo anécdotas con otros artistas. Estuve trabajando con un actor el otro día, y él era así, te ayudaba a encontrar el tono correcto, te daba ideas, te sentías segura. De nuevo, el énfasis estaría en la colaboración y el apoyo mutuo. Otra interpretación interesante es si Demet se refiere a actores que, como ella, han tenido un ascenso meteórico o que han logrado un gran impacto internacional. Quizás admira a aquellos que han sabido manejar la fama global, que han roto barreras y que han llevado el talento turco a nuevas audiencias. En este sentido, actores así serían embajadores del cine y la televisión turca en el mundo. Es importante recordar que Demet Özdemir es una artista joven pero con una trayectoria impresionante. Ha crecido ante los ojos del público, pasando de ser una bailarina a una de las actrices más reconocidas de Turquía. Ha tenido la oportunidad de trabajar con una variedad de talentos, y es natural que haya desarrollado sus propios criterios sobre lo que constituye una gran actuación y un gran profesional. Quizás esa frase también tenga que ver con un tipo de actor que representa un ideal para ella, algo que aspira a ser o a encontrar en futuros proyectos. Por ejemplo, si ha trabajado con actores muy veteranos y experimentados, podría decir, siempre es un aprendizaje increíble estar en un set con actores así, que tienen tanta sabiduría y oficio. A veces en el mundo del espectáculo se habla de actores de método, o de actores que se sumergen completamente en sus personajes. ¿Podría Demet referirse a este tipo de compromiso extremo? Es una posibilidad, aunque no tenemos información concreta que lo sugiera de forma directa. Lo que sí es seguro es que Demet Özdemir es una artista que valora el respeto, la profesionalidad y la pasión. Y cuando habla de actores así, lo más probable es que se refiera a aquellos que encarnan estas cualidades, que son inspiradores en el set y que contribuyen a crear magia en la pantalla. Podríamos estar hablando de actores que tienen una gran inteligencia emocional para interpretar roles complejos, que manejan las escenas de drama con la misma soltura que las de comedia, o que simplemente tienen esa chispa especial que los hace inolvidables. Y para ser honestos, esta pregunta nos abre la puerta a la especulación, pero también a la admiración. Porque si Demet Özdemir, con todo su talento y éxito, mira a otros actores con admiración y los señala como actores así, significa que hay mucho que aprender y observar en la industria. Podríamos pensar en actores que, independientemente de su fama, mantienen una conexión profunda con el arte de actuar, que no se pierden en la superficialidad de la industria, sino que buscan la autenticidad y la verdad en cada personaje. Estos serían actores así dignos de admiración. También es posible que Demet haya dicho esto en un contexto de aprendizaje. Quizás ha trabajado con actores que son excelentes mentores en el set, que comparten sus conocimientos y que ayudan a los más jóvenes a crecer. Estos serían actores así, que dejan un legado no solo en sus actuaciones, sino también en las generaciones futuras de actores. La frase en su ambigüedad es precisamente lo que la hace tan interesante. Nos invita a reflexionar sobre qué es lo que realmente valoramos en un actor. ¿Es solo el talento bruto? ¿O hay algo más allá de las cámaras que define a un buen actor? Probablemente Demet se refiere a una combinación de factores: talento, profesionalismo, ética de trabajo, empatía y pasión. Así que, para resumir, cuando Demet Özdemir habla de actores así, podría estar refiriéndose a un amplio abanico de cualidades y tipos de profesionales. Podría ser sobre su dedicación, su versatilidad, su empatía con compañeros, su ética de trabajo, su autenticidad, su capacidad para superar adversidades, o incluso su rol como embajador del talento turco a nivel internacional. Es un recordatorio de que el
Mundo de la actuación es complejo y multifacético, y que el éxito se construye sobre muchos pilares. Y Demet, como figura pública, comparte sus impresiones de una manera que nos invita a pensar y a admirar a aquellos que hacen de este oficio algo extraordinario. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido intrigante. Me encantaría saber sus opiniones y sus propias interpretaciones. ¿A quién creen ustedes que se refiere Demet Özdemir cuando dice actores así? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes. Gracias de corazón por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.